Gracias, Padre, una vez más te damos por permitirnos estar en tu casa y en este tiempo de adoración dispuesto, Señor, a darte la honra y la gloria y oír también tu palabra. Queremos rogarte que hable a nuestra vida, que, Padre, nos bendigas y nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. En el año de 1967, la mayoría de ustedes todavía no nacía, la cantautora israelí Naomi Shemer popularizó la canción Jerusalén de Oro, el segundo himno nacional de Israel, la primera canción viral de la historia de Israel. En ese año, el alcalde de la ciudad pidió a los participantes del Festival de la Canción Israelí que escribieran canciones a Jerusalén, tema tabú en esos días, pues la mitad de la ciudad estaba en manos jordanas y nadie, entre comillas, quería apedrear el avispero. Shemer aceptó. Acompañado únicamente de su guitarra, empezó a entonar su melodía en una sala que enmudeció. Al final fue como un sismo. Del auditorio se levantaron gritos, llantos, ovaciones y aplausos. La letra había tocado fibras profundas del alma judía, pues alude a frases del Talmud y al poeta judeo-español Yehudah Halevi. La canción llegó a su tiempo para la cita con la historia. Unos meses después, el Estado de Israel ganaría la guerra de los 6 días, que terminó con la conquista de la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, y lo que empezó como una canción de lamento se convirtió en un himno de victoria. Pero para bien o para mal, con la conquista de la ciudad santa, el sionismo, que originalmente era un movimiento laico, de hecho los rabinos se oponían al sionismo, ahora adquirió un carácter religioso, lo cual no es extraño, pues 3000 años antes el salmista se había conjurado junto a los ríos de Babilonia diciendo que la lengua que se me pegue al paladar si dejare de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Salmo 137. El retorno del pueblo a Jerusalén se convirtió entonces en una visualización del pueblo judío. Los regresos siempre persiguen sueños de repristinación, es decir, ansias de recuperar lo mejor del pasado como bases de un presente y de un futuro mejores. Es nuestro caso. Después de 2 años, 1 mes y 1 semana, 676 días, el Señor nos permite volver una vez más a su casa para asirnos de las enseñanzas y las promesas de este salmo. Veamos cuáles son. En primer lugar, hermanos, el Salmo 126 nos habla de la bendición del cumplimiento de una promesa. Antes de valorar las enseñanzas de este salmo, debemos considerar algunos asuntos preliminares. Nuestro primer desafío al interpretar esta porción de la palabra de nuestro Dios es saber en qué tiempo gramatical hacerlo. Es pregunta. ¿Debemos traducirlo en futuro como hace la Reina Valera 60, lo acabamos de leer, o en pasado como hace la Reina Valera actualizada? Los eruditos formulan esta clase de preguntas e incluso dicen los tiempos gramaticales de los versículos 1 y 2 plantean grandes desafíos. Partiendo del hecho, y perdón que hable de este tema, pero viene a la ocasión, del hecho de que en la lengua del Antiguo Testamento los tiempos pasado, presente y futuro no existen como tales, debemos apelar a la sintaxis, a la forma de la redacción y al contexto del Salmo como criterios cronológicos. Por otra parte, la traducción del Salmo plantea también desafíos prácticos en su interpretación, porque la familiaridad que tenemos con algunas versiones de la Biblia hace que de pronto entremos en conflicto cuando leemos una nueva revisión o una traducción diferente. Esto, hermanos, no es algo nuevo tampoco. Fue un fenómeno que ocurrió en la transición entre la Reina Valera 1909 y la Reina Valera 60. Mi hermano Walter, mis hermanos Birch me comentaron que hubo esa situación en la iglesia metodista
y los bautistas no fuimos la excepción. Recuerdo, hermanos, en la Ciudad de México, una iglesia en donde la congregación determinó elegir a la Reina Valera 1909 como la Biblia oficial. Y entonces, con los años, yo conocí esa iglesia en los años 80, con los años el pastor leía la 1909 y en las lecturas antifonales la congregación le contestaba con la Reina Valera 1960, y era un fenómeno curioso porque el vocabulario de la 9 en muchos casos ya está en desuso. El Señor es mi pastor y nada me faltará, decía la congregación. El pastor respondía, en lugares delicados pastos me hará yacer. Y así se iban alternando, y la razón era la idea de que se estaba cambiando la palabra de Dios. Esto ocurre cada vez que usamos una nueva edición o usamos una nueva versión de la palabra de nuestro Dios. Pero al margen de estas cuestiones, el Salmo nos habla del retorno de la cautividad. Los exiliados, dice el texto, fueron como soñadores. Soñador es un término que describe a un iluso, al que construye castillos en el aire, o aquel que persigue un sueño, al que tiene la certeza de lo que espera y la convicción de lo que todavía no ve. En la tradición judía, este salmo es citado para contar la historia de un hombre que estuvo preocupado durante toda su vida del significado del versículo: cuando el Señor trajo de regreso a los que regresaron nación, éramos como soñadores. El hombre se llamaba Hamagel, que significa Joní el dibujante de círculos. Y es una historia que no vamos a contar en esta ocasión. Pero el hombre se preguntaba, cuando leía este salmo, ¿es posible que 70 años sean como un sueño? ¿Cómo puede alguien dormir 70 años? Un día, el hombre viajaba en un camino y vio a alguien que estaba plantando un algarrobo y le preguntó, ¿cuánto tiempo le toma a ese árbol para dar fruto? El que estaba sembrando le respondió, 70 años. Joní volvió a preguntar, ¿estás seguro de vivir otros 70 años? Y el hombre le respondió, encontré algarrobos ya cultivados en la tierra que mis antepasados plantaron para mí. Yo también planto estos para mis hijos. Joní se sentó a comer y el sueño se apoderó de él, y cuando despertó vio a un hombre recogiendo el fruto del algarrobo y le preguntó, ¿eres tú el hombre que plantó este árbol? El hombre le respondió, soy su nieto. Entonces Joní exclamó, es claro que he dormido 70 años. Los dichos rabínicos tienen un timbre de ingenuidad. Cuando lo leemos, de pronto nos desconciertan hasta que encontramos su verdadera enseñanza. De lo que está hablando es que para el pueblo de Israel fueron 70 años, pero fue como un sueño. Fue despertar a una nueva realidad. Y en este momento, hermanos, yo siento como si estuviera soñando. Después de más de 2 años, ver sus rostros es un motivo de inmensa alegría. Los que retornaron de la cautividad eran esa clase de soñadores. Despertaron de una de las pesadillas más aterradoras de la historia judía y también de un tiempo de introspección. Una tradición judía es enfrentar la calamidad mediante la introspección. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías dijo, ¿quién será el hombre que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Lo dice Lamentaciones capítulo 3. Tras el retorno del exilio, Esdras confesó de igual manera las iniquidades del pueblo, reconociendo que los juicios divinos eran la justa retribución de su maldad, como vemos en Esdras capítulo 9, y lo mismo hizo Nehemías en el capítulo 1 de su libro. Tal vez usted recuerde este capítulo 1, que dice que Nehemías tenía una posición en la corte del rey. Tenía una posición
de influencia, de poder envidiable para todos, y de pronto en el mes de Kislev, en invierno entre noviembre y diciembre, vio a algunos que habían regresado de la tierra de Judá y dijeron que los que quedaron estaban en gran afrenta y los muros de la ciudad quemados. Y entonces el hombre se puso a orar y le dijo: Señor, reconocemos. Y hermanos, Esdras no había hecho esto, ni Nehemías tampoco, pero se incluían en la confesión de pecados, se reconocían parte del problema para que Dios les diera la bendición de ser también parte de la solución. Y a lo largo de la historia judía ha habido otros momentos así. Tras el decreto de la expulsión de los judíos de España en 1492, Abraham ben Salomón de Torrutiel dijo: en el año 252 se encendió la ira del Señor contra su pueblo. Él no obró con nosotros según nuestras maldades ni nuestros pecados, ni nos retribuyó conforme a nuestras iniquidades, pues éstas se elevaban por encima de nuestra cabeza y nuestros delitos habían crecido hasta el cielo. Si no hubiera sido por su misericordia y por el pacto de los padres que recordó, hubiéramos sido como Sodoma, por causa de las maldades, prevaricaciones y el gran orgullo que imperaba entre los nuestros en el reino de España. Esta había sido la iniquidad de Sodoma, el orgullo y la hartura de pan. Pero lo más grave fue que olvidaron la ley de Israel a trueque de la sabiduría de las cosas profanas, y que el engordar la bestia humana fuera su mayor preocupación. A un mundo preocupado y ocupado tan solo en engordar la bestia humana, a un mundo del que nosotros no somos ajenos, la pandemia puede enseñarle varias cosas. Nos enseña que este mundo es pasajero. Ya Job lo había dicho en el capítulo 14 de su libro, cuando dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Los tesoros de este mundo son fugaces como la vida misma, y Cicerón, un hombre pagano, había dicho que no hay nada hecho por la mano del hombre que tarde o temprano no se destruya. Durante la pandemia, muchos de los que murieron no lo tenían contemplado, no tenían planes de morir, y muchos de los que lo contemplamos seriamente sobrevivimos. Nos enseña también la pandemia el valor de las pequeñas cosas, de un saludo, de un abrazo, de un beso, de la libertad de salir a la calle a caminar. Nos enseña el valor de la convivencia. La comunión de los santos es una de las mayores bendiciones de la vida cristiana. Es la presencia real de Cristo lo que ellos experimentan cuando se ven, decía Bonhoeffer, y su encuentro es un encuentro gozoso. La bendición que mutuamente se dan es la de Cristo mismo, decía Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. Me impresiona lo que dice Bonhoeffer. Entre paréntesis, hermanos, él era un teólogo alemán que cuando se proclamaron las leyes raciales de Nuremberg, que sacaron a los judíos de la iglesia, Bonhoeffer pasó automáticamente a la oposición al nazismo. Primero por razones de fe y segundo porque había judíos en su familia también. Bueno, Bonhoeffer se opuso y tuvo que pagar el precio, y en alguna época se escondió en un monasterio católico. Había católicos, luteranos, había personas disidentes. La verdadera iglesia de Dios, porque la mayoría de la iglesia en Alemania había jurado fidelidad al Führer, pero hubo iglesias que no. Algunos católicos, algunos luteranos, grupos evangélicos, y Bonhoeffer se escondió en un monasterio donde escribió el libro Vida en Comunidad. Se lo dio al abad para que lo revisara, y el abad ya no se lo regresó.
le dijo: este va a ser el manual de esta comunidad, un libro escrito por un protestante. Pero note usted lo que dice. Dice que en la comunión cristiana es la presencia real de Cristo lo que ellos experimentan cuando se ven. Yo veo sus rostros, hermanos, y la alegría en sus corazones. Pero decía Bonhoeffer, lo que vemos es la presencia real de Cristo entre nosotros. Y nuestro encuentro es gozoso. La bendición que nos damos es la bendición de Jesucristo. La pandemia nos enseñó también el valor de la disciplina, del ejercicio, de la alimentación sana, de la vida devocional, y sobre todo nos enseña la importancia de Dios en nuestra vida. Y de esto, Jonathan Edwards, un hombre enamorado, un hombre loco por la gloria de Dios, decía: Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El deleite de Él es nuestra felicidad propia y la única felicidad con la que el alma se puede sentir satisfecha. Ir al cielo, disfrutar completamente a Dios, es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras aquí, mejor que padres y madres, esposas y esposos, hijos o la compañía de cualquiera o todos los amigos juntos. Estos no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son sino rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos no son sino riachuelos, pero Dios es la fuente. Estos no son sino gotas, pero Dios es el océano. Por tanto, es apropiado pasar esta vida aquí solo como un viaje hacia el cielo. Hay una segunda enseñanza, hermanos, que encontramos en nuestro pasaje. Perdón. El texto nos habla de la bendición de la alegría. Junto a los ríos de Babilonia, el salmista había dicho que mi lengua se pegue a mi paladar, y si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén la causa mayor de mi alegría. Ahora, en el Salmo 126:2, dice: nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Los libertados de la cautividad eran como los que sueñan, como el apóstol San Pedro, que fue despertado en la cárcel por un ángel, y cuando lo sacó de allí, dice el libro de los Hechos capítulo 12, versículo 2, Pedro no sabía si estaba dormido o estaba despierto. El milagro, la intervención de Dios, parecía a esa generación que volvió de la cautividad como un sueño. Las risas y el júbilo sucedieron al primer asombro, nos enseña el versículo número 2, pero no fueron los únicos. También los vecinos, los paganos que antes se habían burlado, preguntándoles: ¿dónde está tu Dios?, ahora reconocían: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, dice el salmista, estaremos alegres. Al citar los dichos de las naciones, se hace énfasis en la poderosa intervención divina en el curso de la historia. Los versículos 2 y 3 sirven para marcar un énfasis especial. Asombro, risas, gozo, tal fue la reacción del pueblo ante la intervención del Señor. Y no era para menos, porque como decía Blas Pascal, todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Aunque emplean métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo, en ambos visto de manera diferente. La voluntad nunca da un paso que no vaya encaminado hacia ese objetivo. Este es el motivo de cada acción humana, incluso de los que se cuelgan. Suena muy duro, pero cuando alguien no encuentra suficiente felicidad en este mundo, busca una manera de evadirse de él.
Y es que la alegría es un estímulo esencial en cada aspecto de la vida. Tan fundamental es que los sabios de Israel dicen: Dios llama a su pueblo a la alegría con 10 diferentes palabras. Y es cierto, hermanos, hay 10 palabras hebreas para la palabra gozo. Esto es significativo, hermanos. En una lengua donde alguna realidad es importante, se desarrolla un vocabulario amplio para describirlo. Michoacán es tierra de pescado. El platillo predilecto de los michoacanos es el caldo mich, caldo de pescado, y existen, si mal no recuerdo, más de 40 palabras purépechas para describir las partes de un pescado. Era la base de su dieta, era un asunto importante. ¿Por qué, hermanos, el pueblo judío utiliza 10 diferentes palabras para describir la alegría? Porque era uno de sus anhelos más caros, uno de sus sueños más acariciados. Es difícil encontrar, pero la alegría es, entre las emociones humanas, es la más estimulante y esquiva, la más difícil de encontrar, la más fácil de perder. Cristo, para los creyentes, es nuestra única fuente de alegría en este mundo pasajero, aunque el mundo no coincide con esto. El alcohólico poeta Algernon Swinburne escribió en uno de sus poemas: venciste, pálido Galileo, el mundo se ha vuelto gris a tu aliento. Pero el catecismo de Westminster nos sigue recordando que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Fuimos creados para el gozo, pero no para un gozo egoísta, no para un gozo hedonista, no para un gozo efímero en cosas efímeras. Cada ser humano ha sido creado para adorar a Dios, para disfrutar de su presencia. Fuimos creados para vivir en ella, con todo lo que significa comunión, relación, paz, gozo. Es importante decir esto porque podemos tener una idea errónea de la vida cristiana cuando pensamos en ella como una vida opaca. Un sacerdote, un brillante escritor católico, el padre Henry Nouwen, que ya partió de este mundo, tuvo una experiencia muy impactante en su vida, y lo he contado muchas veces, viendo una reproducción del cuadro de la parábola del hijo pródigo que pintó Rembrandt. Fue a un manicomio a predicar a los trabajadores y a los enfermos, y pasando por un lugar vio una puerta, una reproducción del regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Se apoderó de él y preguntó: ¿quién pintó este cuadro? Lo pintó Rembrandt, el primer pintor protestante importante en la historia. ¿Dónde está? Está en la Unión Soviética, en Leningrado, en el Hermitage. Años después tuvo la oportunidad de ir a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, a Leningrado, y una amiga suya movió sus hilos para que le permitieran entrar a la sala donde estaba ese cuadro. Perdónenos. Perdón. Y decía Nouwen, que se sentó a ver el cuadro, no sabía por qué. Lo veía, oraba, lo veía, oraba, y el sol iba cambiando de posición y permitía ver cosas en el cuadro que no se veían a simple vista. Estuvo horas allí, hasta que la mujer de la limpieza llegó y lo sacó escobazos, porque era la hora de limpiar la sala. Al otro día, en cuanto abrió el museo, volvió otra vez a esa sala. Le dijo un amigo suyo: estoy enamorado de la parábola del hijo pródigo, me identifico con el hermano menor.
Y su amigo le dijo: me pregunto si no serás más bien el hermano mayor. Y dice: cuando me dijo esto, se abrió un abismo en mi alma y vi cosas que nunca había visto. Efectivamente, yo era el mayor de mis hermanos. Cuando tenía 6 años decidió ser sacerdote y nunca cambió de parecer. Dice: siempre fui obediente a mis padres, a mis obispos, a mis profesores, a mis obispos y a mi Dios. Nunca me fui de la casa. Pero descubrí que todos esos años había estado tan perdido como el hermano menor. Descubrí mi egoísmo, mi fariseísmo, mi resentimiento. Lo que más me impactaba era que alguien hiciera un comentario negativo. Y ahora me parecía asombroso que un día hubiera pensado en mí como el hermano menor. Seguramente yo era el hijo mayor. Ese autor, hermanos, que conoció a Cristo después de su experiencia con este cuadro, dijo en algún momento: durante mucho tiempo consideré la baja autoestima como una virtud. Me habían prevenido tanto contra el orgullo y la presunción que llegué a considerar que despreciarme era algo bueno. Pero ahora me he dado cuenta que ese es el verdadero pecado. Que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí, ignorar mi propia valía personal por ese amor. Porque si sin reclamar este primer amor y esta valía, pierdo el contacto con mi yo verdadero y empiezo a buscar en los lugares equivocados lo que solo puede encontrarse en la casa del Padre. ¿Cuánta razón tenía entonces quien dijo: Dios nos amenaza con cosas terribles si no somos felices? Estaba en lo cierto. Si le choca esta frase, piénselo otra vez, porque la Biblia enseña eso. Deuteronomio 28:47 dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo del corazón, por tanto servirás a tus enemigos, a los cuales el Señor enviará contra ti. El gozo es una necesidad tan grande que o nos gozamos en Dios o buscaremos gozarnos en conciertos, en estadios de fútbol, en frivolidades e incluso en conductas autodestructivas. En el mundo, el gozo depende de las circunstancias y de las cosas. Y siendo sinceros, de cuando en cuando los creyentes tenemos problemas también para hacer de Dios la única razón de nuestra alegría. Para algunos la vida cristiana, como decíamos hace un momento, debe ser gris, carente de cualquier brillo, de cualquier clase de alegría por los dones de este mundo, mientras que para otros la vida debe estar llena de satisfacciones y de satisfactores, justo como la demostración del amor de Dios. Bien decía Oswald Chambers, un capellán del ejército británico hace 100 años en Egipto, decía: la dificultad espiritual, escuche usted con atención esto, porque a mí me impresionó lo que él dijo. La dificultad espiritual más grande es concentrarnos en Dios, y lo que nos lo hace difícil son sus bendiciones. Casi siempre la aflicción nos lleva a buscarlo, pero sus bendiciones tienden a desviar nuestra atención de Él. La lección básica del Sermón del Monte es que reduzcas todos tus intereses de tu corazón, de tu alma y de tu cuerpo para que te enfoques únicamente en Jesucristo. ¿Cuántos traficantes de fantasías, cuántos vendedores de niebla dicen: Dios te quiere rico, sano y lleno de la admiración de los demás? Así que solo enfocarnos en Jesucristo y en la gloria de Dios nos hace coincidir con Jonathan Edwards,
ese hombre que estaba loco por la gloria de Dios, cuando dijo, al buscar Dios su gloria, busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus hijos. Y al comunicarle su plenitud, lo hace comunicándose a él mismo, ya que él es el bien de sus criaturas. Dios mismo es su bien. La excelencia y la felicidad de ellas no son sino emanaciones de la gloria de Dios. Al buscar Dios la gloria y felicidad de sus criaturas, se busca a él mismo, busca su propia gloria y felicidad. De ese modo, es fácil comprender cómo Dios debe buscar el bien y la felicidad de la criatura desde un respeto supremo hacia él mismo, ya que la felicidad surge del respeto supremo que la persona tiene hacia Dios, contemplando su gloria, apreciándola, amándola y alegrándose en ella. El respeto que Dios tiene por el bien de sus criaturas y el respeto hacia sí mismo no es un respeto dividido, sino que ambos están unidos en uno, como la felicidad de la criatura, cuyo objetivo es la felicidad en unión con ella misma. Jonathan Edwards, ya he parafraseado, hermano, su frase, porque es denso el autor, pero lo que está diciendo es que la alegría en la vida cristiana es una emanación de la gloria de Dios. Cuando estamos contentos, participamos de la gloria de Dios. Y Dios, cuando busca su gloria, busca nuestro bien. Y cuando las criaturas buscamos la gloria de Dios, somos beneficiados con la alegría, el gozo, la bendición de saber que somos sus hijos y estamos aquí este tiempo y mañana en su presencia, viendo el cumplimiento de su promesa en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de las bendiciones del retorno y el texto nos enseña, en tercer lugar, de la bendición del reencuentro con la vocación. El éxtasis del retorno debió dar lugar al enfoque de los desafíos de la realidad. El versículo 4, cuando ya habían regresado de la cautividad, dice: haz volver, oh Señor, la cautividad como los arroyos del Negev. Aquí hay varias cosas que decir. En el norte de México, en la frontera entre los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, es una inmensa planicie semidesértica. Y usted ve literalmente lo que dice la Biblia cuando afirma: se abrieron las cataratas de los cielos. Usted ve al horizonte y ve cortinas de lluvia, allá a lo lejos. Y los campesinos saben que en 2 o 3 días el agua va a llegar rodando. No importa si llueve lejos, no importa si llueve en las montañas, en 2 o 3 días simplemente el agua llega rodando. Donde hay cauces o arroyos, entra en ella, y si no, simplemente se extiende en la llanura y transforma ese lugar en un vergel. Cuando el salmista habla de haz volver la cautividad como los arroyos del Negev, habla de que de cuando en cuando, en las lluvias del desierto, los arroyos se llenaban y de pronto el desierto se transformaba. Esto significaba que el retorno no era el fin del camino. La obra comenzaba con el poder y con la gracia, pero todavía no estaba completa. La obra de Israel, entre comillas, era ser un reino de sacerdotes y gente santa. Dice Éxodo 19:6. Los miembros del pueblo de Dios fueron llamados para guiar al mundo hacia el entendimiento y la aceptación de la misión de Dios. La naturaleza distintiva y el rango especial de esta nación como posesión personal de Dios cifraban su sacerdocio universal, su mediación de la gracia entre las naciones de la tierra. La figura
y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, descrita en Malaquías capítulo 4, es una figura escatológica. Es decir, es una figura que se cumplirá aquel día. En este día, después de regresar, el pueblo tenía que trabajar. Era verdad, o sea, Dios los había traído. Había sido como un sueño, pero la realidad es que tenían que trabajar para garantizar su propia supervivencia y el cumplimiento de su misión histórica. Sería un trabajo duro, serían tiempos de austeridad, debían tomarse decisiones críticas. Si consumían sus reservas de grano, no tendrían nada que sembrar para el siguiente año. Si en cambio sembraban, literalmente quitaban el pan de la boca de sus hijos, pero ponían su fe en la bendición de Dios y en la espera de una buena cosecha. Por esa razón el salmista decía: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Carlos Spurgeon decía respecto a este versículo: es algo singular hallar la promesa del fruto en íntimo contacto con el regreso de la cautividad, y con todo es así en nuestra experiencia, porque cuando nuestra alma vuelve a la vida, las almas de los otros reciben bendición de nuestras labores. Cuando volvemos de la cautividad del pecado y llegamos a la casa, a la libertad, a la presencia de Dios, nuestra vida debe convertirse en fuente de bendición para los que todavía están cautivos. Si alguno de nosotros, antes cautivos solitarios, hemos regresado al hogar y somos sembradores anhelantes y activos, quiere el Señor, que nos ha librado a nosotros, transformarnos en segadores contentos y alegrarnos para siempre jamás. Y decía también: la iglesia no es solo un almacén donde guardar el grano para que quien lo quiera venga a buscarlo a ella, sino que ha sido enviada para que sus sembradores echen la semilla entre los que desconocen su valor y son indiferentes para preguntar por ella. La iglesia no ha de acurrucarse llorando porque los hombres no acuden a ella a buscarla, sino que tiene que salir y llevar la preciosa semilla a los indiferentes, a los mal dispuestos, a los que tienen prejuicio, a los disolutos. Hermanos, Dios se vale de cosas increíbles. Hay familias que se convierten porque alguien escucha pasando un himno, nada más eso, y toca su vida y entra a escuchar, y Dios hace la obra. Hay personas que se convierten por la mitad de un folleto. Recuerdo a una hermana Montañez, allá en Torreón, quien decía, ella vendía ropa en los ejidos, y esperando en la carretera el autobús, un día llegó a sus pies la mitad de un folleto. Alguien lo había roto. Lo leyó y se quedó con la duda de qué más sigue, porque nada más tenía una hoja. ¿Qué más sigue? Y eso se quedó en su corazón. Tiempo después la mujer enfermó y una vecina le dijo: si quiere puedo hablarle a mi pastor, el hermano Rafael Guzmán, para que venga a orar por usted. Y el hermano Guzmán llegó, oró por ella, y el hombre no desaprovechaba el viaje y empezó a compartirle el evangelio. Y la hermana Victorina le dijo: eso yo ya lo sé, yo ya lo leí, la primera parte, lo que quiero saber es lo que sigue. Lo que sigue es una invitación, si quieres entregar tu vida a Cristo. Y la mujer, hermano, se entregó con todo su corazón. Por años, era una familia grande, la hermana hizo el aseo del templo, por necesidad, pero llegó el momento en que ya no había necesidad y seguía haciéndolo, ya voluntariamente, porque era para ella un gozo que la casa de Dios estuviera lista para cuando sus hermanos llegaran para adorar
a nuestro Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, son utilizadas por los medios más sorprendentes cuando compartimos el Evangelio? Pero es obvio, hermanos, que necesitamos poder para hacerlo, pero no poder de persuasión, no el poder de la personalidad, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, porque tal vez sea cierto lo que dijo cierto expresidente de los Bautistas del Sur. Si Dios ordenara al Espíritu Santo salir de este mundo, el 95% de nuestras actividades seguirían y nosotros nos jactaríamos de eso. El otro extremo es creer que el Espíritu Santo es el nuevo juguete de la iglesia, lo que lleva a toda clase de excesos. Sin embargo, no debemos olvidar que el primer trabajo del Espíritu Santo fue transformar el caos en orden y no lo contrario. Un predicador escocés, Alexander MacLaren, preguntó, hablando sobre este salmo, cuánto ánimo y fortaleza se han extraído durante siglos de las dulces palabras de este salmo. ¿Quién puede decir cuántos corazones han sido fortalecidos? ¿Cuántos pacientes esfuerzos han inspirado? Es verdad, la figura de la siembra suele cifrar la misión cristiana y la promesa de una cosecha abundante en nuestros corazones, pero el servicio tampoco es un fin en sí mismo. Oswald Chambers decía, ten cuidado con cualquier trabajo que realices para Dios, que te puede llevar a dejar de concentrarse en Él. Muchos obreros cristianos adoran su trabajo, pero el único interés de un obrero debe ser concentrarse en Dios. Un obrero que carece de este rasgo prominente y solemne de concentración en Dios corre el peligro de que su obra se convierta en una carga. Es esclavo de sus límites, de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, y no le deja libertad ni espacio y quedará consumido y aplastado. No es libre ni siente gozo en su vida. Y es cierto, hermanos, cuando hacemos lo que queremos hacer porque nos gusta o porque lo debemos hacer, pero no por Dios y para Dios, no como una manera de estar en comunión con Él, en algún momento la carga puede agobiarnos. En síntesis, John Piper dice sobre nuestra tarea y su propósito: el Evangelio es la revelación de la gloria de Dios en Cristo, quien es la imagen misma de Dios. Es la muestra que se autentifica a sí misma de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El mayor bien del Evangelio es el don de contemplar y deleitar la gloria de Dios en Cristo para siempre. Esto es de suprema importancia si nos disponemos a utilizar el Evangelio bíblicamente. En el evangelismo, las misiones, el ministerio de la iglesia, la santificación de los santos. La santidad de las personas cristianas y la conversión de las personas condenadas radica en contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios en el Evangelio. Como conclusión, hermanos, el Salmo 126 tiene una historia fascinante. Es utilizado en la liturgia de acción de gracias después de los alimentos y también antes de celebrar el día de reposo. Una vez constituido el Estado de Israel en 1948, fue propuesto como himno nacional, aunque ese honor le tocó al poema del judeo-ucraniano Neftali Herz titulado Hatikvah. Hatikvah significa esperanza. Lo siento, espero no desilusionar a nadie, pero no puedo resistir a hablar algo sobre la canción Jerusalén de Oro. Aunque ciudadana israelí, la autora Naomi Shemer era una devota cristiana que antes de morir reconoció finalmente
que la melodía de su canción había sido un plagio de la Nana Escaldún Pello Joshepe, es decir, de la canción de Cuna Vasca, las canciones que le cantaban a mi hermana Mari Carmen, su papá, cuando era niña, una canción que se llama Pello Joshepe, cosa que Naomi Shammer siempre había negado, pero antes de morir lo reconoció. Ella le escuchó de Paco Ibáñez, quien lo aprendió de labios de su propia madre. Por otra parte, pese a su emotividad y popularidad, ya durante los días de la Guerra de los 6 días, soldados israelíes que pelearon por la conquista de la ciudad decían que esta canción no representa una imagen de la realidad. Jerusalén no estaba vacía, como dice la canción, ni con los brazos abiertos esperando el regreso de sus hijos judíos. Sus habitantes palestinos, ignorados en la canción, eran tan reales como sus vecinos cristianos, cuyas campanas, dice Jerusalén de oro, sonaban al aire de la ciudad vieja. Se recuperó la ciudad, es verdad, pero el regreso no fue con gloria como prometieron los antiguos profetas. Pero al margen de estas cuestiones, en nuestro salmo el retorno fue un punto de inflexión en la historia judía. Como cierto comentarista bíblico dijo, imagine usted este cuadro, cuando llegó el anuncio a las comunidades judías en exilio, el pueblo estaba asombrado y extático. Ciro había decretado que los cautivos podían volver a su tierra. Parecía ser demasiado bueno, hasta increíble. Durante largos años de exilio, muchos se habían preguntado si realmente volverían un día a Jerusalén. Pero ahora por fin, ese día había llegado. Llegó la noticia, estaban atónitos, andaban como sonámbulos, como quienes no lo acaban de creer. Podemos entender este cuadro porque algo de eso sentimos este día. En este día somos participantes del cumplimiento de una promesa que nos hace partícipes de la misión de Cristo. Así ha dicho el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para heredar heredades asoladas, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque Él tiene cuidado de ellos, y los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en caminos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Isaías capítulo 49. Somos partícipes de la alegría de esa comunión de la que Bonhoeffer decía, si podemos ser hermanos, es únicamente en Jesucristo y por Jesucristo. Él es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros. Solo Jesucristo hace posible su comunión y Jesucristo nos ha escogido para toda la eternidad, para que nos acojamos durante nuestras vidas y nos mantengamos unidos para siempre. En suma, estar de regreso a casa es una bendición, y mayormente cuando podemos hacerlo desde el sentir del poeta José Ángel Buerza, quien dijo, quizá tu alma esté abierta tras la puerta cerrada, pero al abrir tu puerta, como se le abre a un mendigo, mírame dulcemente sin preguntarme nada y sabrás que no he vuelto porque siempre estaba contigo. Han sido 2 años, 1 mes, 1 semana. Pero Él siempre estuvo con nosotros. Espero que nosotros también. Y hermanos, es una alegría ver el cumplimiento de aquel salmo del que habla del que se goza al sentarse con los príncipes de su pueblo. Estar juntos
en la presencia de nuestro Dios, dándole gracias a Dios, porque nos permite hacerlo. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, una vez más por tu presencia en medio de nosotros, la alegría de estar en tu casa, el gozo, Señor, de ver el cumplimiento de tus promesas y de tu felicidad, de tu fidelidad. Permítenos ahora, Señor, encontrar nuestra felicidad en tu servicio, en cumplir con el propósito para el cual nos has llamado y nos has puesto aquí. Te lo rogamos en Cristo. Amén.